Déjeme, mando en vivo esta transmisión por Facebook y los hermanos que se conecten a través de YouTube. Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Los hermanos que se conectan en YouTube, les doy las páginas donde nos pueden localizar. Mi número de teléfono es 432-416-1788. Por Facebook nos pueden contactar. El canal de YouTube, perdón, de YouTube es el camino es la Torá. El camino es la Torá. Ahí estamos abriendo un canal nuevo, apenas estamos dándole contenido, llenándole contenido. Y hay otro en YouTube también que se llama Raíces Hebreas del Cristianismo. Raíces Hebreas del Cristianismo. Por ahí nos puede localizar. Y por Facebook, pues por el canal de la iglesia E220 Church o mi nombre Moisés Ramírez, y ahí estamos. Son todas las direcciones de las redes sociales. Alright. Bueno, mis hermanos, vamos a dar inicio a este estudio esta tarde. Abramos nuestro libro de discipulado en la página 69. Estamos en la escuela de discipulado, en el volumen el número 1 o discipulado número 1. Hoy empezamos la unidad número 3, lección número 1. Hoy empezamos con esta, y el objetivo de este estudio es que el discípulo comprenda que es un verdadero hijo de Dios y por lo tanto lleva el ADN de Dios o del Padre en la sangre. Y el título de este tema es Identidad de Hijo. Identidad de Hijo. Ese va a ser el tema que vamos a estar hablando hoy. Así es que vamos a empezar. Y bueno, página 70. ¿Sí? Ya. Empiezo a leer y ahorita me ayudan ustedes a leer. Dice, en la lección pasada aprendimos acerca de nuestra verdadera identidad, que no somos cualquier cosa, sino que somos hijos de Dios. Ahora veamos algunos versículos que nos dicen que somos hijos de Dios. Mateo 4, del 1 al 4, para los que no tengan el libro. Abrimos las Biblias en Mateo 4, del 1 al 4. Y dice de la siguiente manera. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que ahí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo, escrito está, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Escuche bien la tentación del diablo al Señor Jesucristo. Si eres hijo de Dios, es decir, atacando la identidad. Está atacando la identidad. Ok, leo lo que sigue, o alguien que me ayude a leer ahí, y luego vamos a explicarlo. Ahí en la página 70. Sí, amén. 70. Dice, ya vimos que somos de la misma sustancia espiritual de Dios y que salimos de adentro de Él. Así como también su otro hijo llamado Jesús. Jesús es nuestro hermano porque también tiene la misma naturaleza espiritual que tú y yo. Y por eso Él está intercediendo por sus hermanos hasta el día de hoy. Ok, la lección pasada, no sé si ustedes se acuerden, la lección pasada que vimos el lunes pasado, o antepasado, mejor dicho, porque el pasado no hubo, ¿sí? El tema era regresando al paraíso, y era parte de nuestra identidad. O sea, vimos ahí de qué estamos hechos, para qué estamos hechos y por qué fuimos hechos. ¿Ok? Y una de las principales cualidades o características del ser humano es de que somos hijos de Dios porque salimos de adentro de Él. Por lo tanto, tenemos las mismas características espirituales, la misma esencia espiritual del Padre está en nosotros. Por lo tanto, el Señor Jesucristo también viene del Padre, es nuestro hermano, por decirlo de alguna manera, obviamente. Amén. Entonces, seguimos el siguiente párrafo.
Dice, en estos versículos vemos como el diablo tentó a Jesús como hijo. El diablo le dijo, si eres hijo de Dios, dando a entender que es hijo de Dios. Yo me acuerdo cuando era joven, mis compañeros de escuela, es una ocasión, me ofrecieron que tuviera un cigarro, a lo cual les dije que no. Ellos me dijeron, si yo no si no fumas, no eres hombre. Yo les respondí diciendo, yo no necesito fumar un cigarro para sentirme hombre. Yo estoy seguro de mi identidad de hombre. Así Jesús, él no tuvo que probar nada para saber que era hijo de Dios. Él sabía su verdadera identidad de hijo. Ok, cuando nosotros, mis hermanos, recobramos nuestra identidad, sabemos quiénes somos en Cristo y nuestra posición en Cristo, que lo vamos a estar viendo más adelante, nuestra posición. Cuando tú sabes tu identidad, tú sabes quién eres y dónde estás parado en Cristo, hermano, tú no tienes que demostrarle nada a nadie, no tienes que comprobarle nada a nadie. No andas buscando fama, no andas buscando, es más, no andas buscando ni seguidores, no andas buscando comprobarle nada a nadie, porque tú sabes lo que tú eres. Este fue algo real, me pasó a mí cuando yo estaba en la secundaria, tenía en aquellos tiempos 12 años, 13 años, I don't know. Y me acuerdo, pues esa es la edad donde la mayoría de los jóvenes, amigos, empiezan a probar, a tentar, ¿me entiendes? Que el cigarro, que la cerveza. Y yo toda mi vida he sido cristiano y nunca, no sé lo que es un cigarro, hasta el día de hoy no lo sé, ni sé lo que es una cerveza, tampoco no lo sé. Y me acuerdo que esa vez todos traían una cajetilla de cigarro y cuando salimos de la secundaria, pues nos íbamos por ahí con los amigos y todos, ay, un cigarro. Y me acuerdo que me dieron a mí uno, me ofrecieron y dije, no, yo no le hago eso, yo no. Y todos, pues el bullying, la burla, ¿verdad? Ay, no eres hombre, que eres vieja y esto y lo otro. Y empiezan, ¿verdad?, a atacar. Y me acuerdo yo que bien sereno, tranquilo. Y yo le dije, no, yo no necesito de un cigarro para sentirme hombre. Yo sé bien quién soy. Digo, ustedes entonces son los que necesitan un cigarro para sentirse hombre, porque si no lo fuman, digo, entonces no sé qué son. Entonces, es lo mismo que pasó con el Señor Jesucristo en la tentación, cuando el enemigo lo tentó. Si eres hijo de Dios, le dijo. Jesús no tuvo que demostrarle nada al diablo, porque él sabía que era hijo de Dios. O sea, no lo hizo dudar nunca. ¿Sí? Si alguien no está seguro de lo que es, entonces caes en el juego. Y esto, hermanos, es muy común en el cristianismo. No, en veces la gente viene, muchas veces ni es que haya malicia en la gente, pero el enemigo está atrás, ¿sí? Y nos pone la tentación o nos pone la prueba o haz para que demuestres algo, para que hagas algo y uno cae en el juego. No tienes por qué caer en el juego porque uno está seguro de lo que tú eres, de lo que uno es. En una ocasión, ministrando en una reunión que tuvimos de matrimonios, me acuerdo, se me está viniendo ahorita eso también, y tocamos el tema de matrimonios, pero después nos desviamos un poquito y hablábamos acerca de la presencia del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo, que cuando se derrama el Espíritu Santo, pues mucha gente cae, ¿verdad? Caen, ya ve qué pasa, que el ministro, el pastor va y ora y gente cae. Y me acuerdo que en ese tiempo, pues nos movíamos nosotros en ese mover, ¿sí? Y orábamos y gente, pues a veces caía. Y me acuerdo que una vez en esta reunión me dice uno, se para así, que no era cristiano, era ateo, él se denominó como ateo. Dijo, no, yo no creo en eso. Dijo, a ver, túmbame, y se me paró enfrente. Y yo me paré, yo parado, yo ministrando. Le dije, no, le digo, yo no tengo por qué demostrarte nada, le digo. No tengo por qué, o sea, yo lo he visto, yo he visto lo que sucede, le digo, pero si tú no quieres, le digo, ni Dios no puede obrar por fuerzas a nadie, le digo, el que se le pierde la bendición eres tú, no soy yo, no tengo por qué demostrar. Entonces uno tiene que estar consciente para no caer, ¿sí? Porque el enemigo te va a meter zancadillas, tentaciones, para que tú demuestres algo. Entonces cuando tú quieres, imagínense Jesús, le dice el diablo, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Entonces si Jesús dice, piedras conviértanse en pan, porque podría hacerlo, claro que sí,
pero al momento de hacerlo, estaba cayendo en lo que el diablo, en la trampa del diablo. O sea, no era tanto que se convirtieran las piedras en pan, no, era que estaba obedeciendo al diablo y no estaba demostrando que sí. Entonces no tienes por qué demostrar nada. All right. Ok, seguimos avanzando. Ahí el siguiente parrafito. No se oye, mi hermana. Perdón. Ahí está. Perdón, es que está... Sí. En estos versículos vemos como el diablo tentó a Jesús como hijo, y el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, dando a entender que... El otro párrafo, hermana. ¿Cuál es? El de bajito, el de bajito. Sí. Ok, pero el diablo lo primero que va a intentar robar a nuestra identidad del hijo. Dice, si lo hizo con Jesús, también lo hará con nosotros. La diferencia es que Jesús no cayó en la trampa del diablo. Desafortunadamente, el diablo ya nos ha robado la identidad del hijo y la mayoría de nosotros. Por eso cuando una persona se convierte al Señor, y si no tiene su identidad de hijo, puede estar dentro de la iglesia orando y pidiendo como si fuera un bastardo y no como un hijo. Por eso muchos hacen oraciones más o menos así: Señor, soy un pecador, soy una cucaracha, soy un gusano, no soy digno de tus bendiciones. Si tú eres uno de ellos, basta de estarte flagelando a ti mismo, que padre no le da lo mejor a su hijo, con mayor razón. Nuestros padres están en los cielos. Ya no sigas diciendo que no vales nada. Tú eres hijo de Dios. Amén. Muy cierto. Ok, entonces tenemos que entender esto, mis hermanos. Lo primero, sabemos que tenemos un adversario, un enemigo, es el chanclas, el diablo. Lo primero que el diablo va a tentar a nosotros es nuestra identidad. Porque si una vez logra robar nuestra identidad, la tiene hecha y la tiene ganada las batallas. Porque de nuestra identidad depende todo lo demás. Si yo no tengo identidad, yo no tengo autoridad. Si yo no tengo identidad, yo no tengo el poder. Si yo no tengo identidad, yo no sé quién soy. Por lo tanto, me convierto en una persona con miedos, con temores, con confusiones. Sí, y nunca voy a realizar lo que el propósito de Dios tiene para mí, por falta de identidad. Entonces, lo primero que el enemigo va a atacar, así lo hizo con el Señor Jesucristo, fue su identidad. Lo primero que nosotros tenemos que empezar a restaurar cuando venimos a Cristo es nuestra identidad. Porque sin identidad, hermanos, podemos estar dentro de la iglesia, de cualquier iglesia, 20, 10, 30, 40 años, pero nunca supiste ni de dónde vienes, ni para dónde vas, ni qué onda. ¿Me explico? Entonces, es bien importante que nosotros sepamos quiénes somos en Cristo. Nuestra identidad es primordial. Por eso, yo escribo en este libro estos pequeños ejemplos. Esto a mí me tocó verlo, o no sé si a ustedes les tocó escucharlo también. Muchos en tiempo atrás, por ignorancia, en el buen sentido lo digo, oraban de esa manera. O sea, como no sintiéndose digno. Señor, no soy digno, soy un pecador, Señor. O sea, espérame, entonces no has restaurado tu identidad. Entonces, cuando un hijo de Dios, porque somos hijos de Dios, no restauramos nuestra identidad, en vez de orar al Padre como hijos, oramos como bastardos. ¿Qué es la diferencia entre un hijo y un bastardo? La identidad. Es la identidad simplemente. ¿Por qué? Porque el bastardo es nacido fuera de casa, fuera de hogar. ¿Sí? Entonces, muchos cristianos, por falta de identidad, están actuando como hijos bastardos. Y cuando pide un bastardo al padre, no es lo mismo que el hijo le pida al padre. ¿Me están entendiendo? No tienen los mismos derechos. Y nosotros es la misma forma. Entonces, muchas veces como cristianos, por ignorancia, en el buen sentido, pedimos como bastardos y por eso nunca recibimos nada. Porque nos falta restaurar nuestra verdadera identidad.
¿sí? Entonces, eso es lo primordial. Somos hijos de Dios, porque salimos de Él, fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Un momento que aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y estamos obedeciendo Torah, sus leyes, sus mandamientos, estamos entrando al proceso de restauración de nuestra identidad. All right? Eso se debe de quedar grabado en nuestras mentes. All right. Seguimos en la página 71. Sí, ok. Allá arribita. Sí. Si eres salvo, eres hijo. Sí. Dice Juan 1:12, dice, más a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí, el parrafito de una vez. Ok, todos somos sus creaciones, pero si tú ya no te arrepentiste de tu vida pasada y de aceptaste a Jesús como tu Salvador y te bautizaste y ya eres salvo, es decir, ya fuiste redimido y entonces ya eres hijo de Dios. Ok, esto es lo que tenemos que notar. Ahora, aquí hay que entender algo. Por ejemplo, Juan capítulo 1 versículo 12 nos enseña la diferencia entre los que somos creación de Dios y los que somos hijos de Dios. Cuando alguien ignora esto, todo el mundo dice, no, es que yo soy hijo de Dios. Sí, no, Jesús dijo, ustedes son hijos del diablo porque hacen las obras del diablo. Entonces no son hijos de Dios todo el mundo. ¿Sí me explico? Es decir, el que hace las obras del diablo, pues es hijo del diablo. Por eso Juan 1:12 dice, todos los que lo recibieron, a los que creen en Él, en su nombre, a esos les dio la potestad, el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Entonces, no todos son hijos de Dios. Eso es una mentira y tenemos que creerlo y aceptarlo, aunque se oiga mal. Porque le dices esto a cualquier gente de afuera y dices, ¿tú quién eres para juzgarme? No, no es que yo te esté juzgando, la Biblia lo dice. Jesús cuando estaba en reunión con los judíos, los fariseos, que no creían en Él, Él les dijo, no, es que nuestro padre Abraham, les dijo, si fueran hijos de Abraham, dijo, o las obras de Abraham hicieran y creyeran lo que Él escribió de mí, de Moisés. Por lo tanto, dijo, ustedes son hijos del diablo porque las obras del diablo hacen. No les dijo que eran hijos de Dios. Entonces lo mismo pasa hoy en día. No todos son hijos de Dios, ¿sí? Creación del Eterno sí, pero hijos no. Entonces nosotros que estamos empezando el proceso de restauración de nuestra identidad, ¿sí? Ese caminar en el proceso, ya fuimos redimidos por medio de su sangre, sí. Pero estamos en el proceso de salvación. No podemos tampoco afirmar, ya soy salvo, tiempo presente, no. Porque todavía no somos. Estamos en un proceso. La salvación es un proceso. La Biblia dice, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Será, tiempo futuro. La salvación es en futuro, ¿sí? Entonces, pero sí somos redimidos. Ya somos justificados. Eso sí, por medio de su sangre. Pero estamos en el proceso de salvación. En este proceso se restaura nuestra identidad. Ya aceptaste al Señor Jesucristo. Ya te bautizaste en su nombre, ¿sí? Ya dices lo que es techubá, ¿ok? Arrepentimiento y bautismo, ¿sí? Ya estás obedeciendo sus mandamientos, su ley, su Torah. Bueno, estás en el proceso de restaurar tu identidad. Amén. Seguimos avanzando. Dice... ¿Cuál es la que leímos ya? Si alguien dice sí, que todos, ¿sí? Okay. Sí. Si alguien dice que todos somos hijos de Dios, eso es falso. Somos su creación, pero el pecado nos separa de la gloria de Dios. Y ahora tenemos que ser salvos para empezar a recuperar nuestra identidad como hijo. Amén. La Biblia dice que, por ejemplo, la paga del pecado es muerte. Y también nos dice que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, el pecado nos separó de la presencia de Dios. Entonces no eres hijo, estás separado. Entonces todo el que está cometiendo infracción a la ley, a la Torah, está en pecado para él. Por lo tanto está separado. Hay una separación. Pero más a todos los que le recibieron,
¿sí? A los que creen en su nombre les dio la potestad, les dio el derecho legal de ser llamados hijos de Dios. Ahí entramos nosotros. Entonces, mi identidad es que soy hijo del Eterno, soy hijo de Dios y me debo de aprender a comportar como hijo de Dios. Entonces, cuando yo entiendo esa mi identidad, hermano, te pongo un ejemplo aquí en la tierra terrenal. Cuando tú eras niño, cuando yo era niño, y como niños necesitamos la protección de nuestros padres, es normal, ¿sí? Entonces, tú te sentías seguro cuando tu papá estaba. Pero cuando el padre no está en la casa, cuando el padre está ausente en la casa, los hijos, hermanos, se crían con miedos, con temores, con confusiones. ¿Por qué? Por falta de identidad del padre. ¿Por qué? Porque le falta esa identidad que le dé protección. Cuando el padre está presente, hay protección, el hijo se siente seguro, tiene convicción de sí mismo, de saber quién es él. Eso mismo pasa en lo espiritual nosotros como hijos de Dios. Si Él es nuestro Padre y yo sé y entiendo y comprendo y creo que soy su hijo y Él es mi Padre, Él me va a proteger y donde quiera yo ande, Él me va a proteger y me va a respaldar como padre y yo como hijo. Si yo ando siempre en obediencia al Padre, el Padre me va a responder, ¿sí? Y me va a premiar. Es como el Padre en lo secular con el Hijo. ¿Me explico? Es lo mismo. Seguimos. Dice, Jesús nos llama hijos. Jesús tenía un doble deidad. Deidad era 100, ¿así verdad? Sí. Era 100. Sí. 100 hombres. 100% hombre. Era 100 Dios. En ocasiones hablaba como hijo y en otras ocasiones hablaba como Dios. Por eso los fariseos no lo entendían. Y veamos un texto bíblico. Bien, léalo de una vez. Dice Juan 13:33, mis queridos hijos, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. Y como les dije a los líderes judíos, dice, ustedes me buscarán, pero no pueden ir a donde yo voy. Ok, veamos este punto porque es muy importante. Y de esto estoy empezando a hablar los viernes, los estudios de los viernes. ¿Sí? Les aconsejo que se conecten los viernes. Por cierto, ya nadie se está conectando ni los viernes ni los domingos. Se están resfriando, mucho cuidado. Ok, si quieren seguir aprendiendo de estos temas profundos, los viernes conéctense. Ya di uno a viernes antepasado y este viernes voy a dar referente a ese tema, de la deidad. Escuche bien, este es un tema no comprendido al día de hoy. Muchos no lo han logrado entender. Yo diría que la mayoría no ha logrado entender, ¿sí? Jesús, ¿sí? Divino en su divinidad, porque fue engendrado por el Espíritu Santo, era 100% Dios. Pero también, como nació de una mujer, era 100% humano. Esto, la doble deidad, los judíos no lo entendieron a Jesús. Por eso estaban todos confundidos. Pero lo que es más triste, 2000 años después, o sea, nosotros acá en Occidente, también sigue pasando lo mismo. No logran entender la deidad de Jesús. Por ejemplo, en Juan 13:33, como este pasaje hay muchos, pero por darles un ejemplo, Jesús en veces hablaba como padre y en veces hablaba como hijo. Y ahí es donde yo tengo que entender cuándo hablaba el hijo y cuándo hablaba el padre a través de la boca del hijo. Es algo medio que tenemos que entenderlo. Mire, Juan 13:33 dice, mis queridos hijos. ¿Quién está hablando? Está hablando Jesús. Pero ¿qué está diciendo? Mis queridos hijos. Entonces no está hablando como hijo, está hablando como padre, en su posición de padre. Porque el padre es el único que le llama a sus hijos hijos. ¿Me explico? Por eso dice, mis queridos hijos. Pero Jesús es el que está hablando, porque Él era Dios y es decir, el Padre, Dios, el creador de todas las cosas, se manifestó en carne, que es el Hijo. No es que sea un segundo Dios, no. Es el mismo manifestado en carne. Ok, mis queridos hijos, dice, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo.
y como les dije a los líderes judíos, ustedes me buscarán, pero no pueden ir a donde yo voy. Cuando dice, como les dije a los líderes judíos, ustedes me buscarán, ahí está hablando ya como hijo, ahí está hablando como Jesús, ya no está hablando como padre. ¿Sí? Entonces, Jesús en veces hablaba como padre y en veces hablaba como hijo, porque era lo mismo. No es que hubiera una segunda, no es que Jesús está aquí en la tierra y el Padre está sentado en el trono en el cielo, no es así. Es la misma deidad, la doble deidad del Señor Jesucristo. Pero bueno, eso lo estaremos viendo los viernes. Seguimos avanzando. El siguiente párrafito. Dice, ¿cómo podemos ver en este versículo? Jesús está hablando como padre y como hijo a la vez. Cuando dice hijos, están hablando como Dios, pero cuando dice que se va y que no puede ir a donde él va, está hablando como hijo. Sí, o sea, lo que acabo de explicar ahorita. Jesús cuando él dice me voy, porque él sabía que él se tenía que ir, él es el que se iba a ir al hijo, o sea, estaba hablando como hijo. Ok, siguiente párrafito. Pero el punto aquí es que Dios nos llama como lo que somos, hijos. Si Él nos llama hijos, entonces Él nos ve como hijos. Note que Jesús les está hablando a sus discípulos, no a las multitudes, porque no todos somos hijos, solo los que le recibieron. Es decir, a los discípulos les está diciendo hijos, hijitos, está hablando como padre, ¿sí? Y luego cambia y dice, estamos en Juan 13:33, y lo dice, como les dije a los líderes judíos, ahí entra como hijo, ahí habla como hijo ya, ¿sí? Y entonces, ¿de qué está hablando? De la doble deidad, pero el punto no es aquí la doble deidad, el punto es que Él nos llama hijos, es decir, somos hijos de Dios. Entonces, nuestra identidad es que somos hijos una vez que lo hemos aceptado a Él como nuestro Salvador, como el único Dios de Israel, y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, nos hemos bautizado, estamos obedeciendo sus mandamientos, estamos en el proceso de transformación, de renovación, ¿sí? De salvación, ¿sí? Hemos sido redimidos. Bueno, entonces somos hijos de Dios. Por lo tanto, como hijo, yo tengo una posición que heredar. Y eso ya lo vimos en lecciones pasadas, ¿se acuerdan? El orden de gobierno establecido por Dios. Es Dios en primer lugar y luego los hijos redimidos. Ahí entramos nosotros. Entonces, mi posición de autoridad y de gobierno como hijo es en segundo plano. Después de abajo de mí están los ángeles, están los querubines, están los demonios, está el diablo y está el pecado, está la muerte, está el infierno. Todo lo demás está abajo de mí. Es decir, como hijo redimido, como hijo de Dios, nada me debe de gobernar a mí. A mí no me gobierna el diablo, no me gobierna la muerte, no me gobierna la enfermedad, no me gobierna nada. ¿Por qué? Porque yo tengo mi posición, que como hijo la he heredado. Esa es mi posición de autoridad y de gobierno, porque el Padre me la dio. Yo tengo que creer eso, yo tengo que saber esto para poder ejercer esa autoridad que tengo como hijo. El Padre me heredó autoridad y yo tengo que ejercerla. Si no restauro mi identidad, entonces el enemigo siempre tendrá ventaja sobre mí. Conclusión, para cerrar el punto, dice, tú no eres un bastardo, tú eres hijo de Dios, empieza a comportarte como tal. Cuando el diablo te dice que tú no sirves o que no vales nada, dile, te equivocaste conmigo. Yo soy hijo del Dios Altísimo y como tal tengo herencia. ¿Amén? No dejes, mi hermano, que nada ni nadie, el enemigo use a las personas más cercanas para meternos tentación y nosotros caer en la tentación. Como hijos, no tenemos que demostrarle nada a nadie. ¿Por qué? Porque yo sé lo que soy, sé lo que estoy, sé quién soy. Entonces yo no tengo por qué demostrarle. Cuando yo quiero demostrarle a la sociedad quién soy, es porque todavía estoy falto de identidad. Amén. Y bueno, página 72, ahí vienen 5 preguntitas para finalizar esta lección. Vamos a contestarlas. Pregunta número 1. ¿Cómo es que nos ve Dios?
como hijos. Exacto, como hijos. Esa es nuestra identidad como hijos. Es parte de nuestra identidad. Sabemos que somos el pueblo de Adonai, somos Israel y Israel es su hijo. All right. Número 2, pregunta número 2. ¿Qué es lo primero que el diablo le roba a la humanidad? La identidad. Exacto. Por eso todo ser humano, todos, cuando nacen, hermanos, en la edad más frágil, cuando es un niño, 4 años, 5, 6, 7 años, 8, 9, en esa edad, hermanos, están vulnerables los hijos. Ahí el diablo siempre va a intentar hacerles algo para que crezcan traumados, ¿sí? Para que les robe su identidad. Pregunta número 3. Cuando el hombre no se ha reconciliado con Dios, aún no es hijo, solo es. No es hijo, es. ¿Un impostor? No. Obviamente, pero no es eso. Bíblicamente, lo expliqué ahorita. No todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. All right. Entonces la pregunta número 3 es creación de Dios. Pregunta número 4. Cuando el hombre ya se reconcilió con Dios, la Biblia le llama que somos, una vez que ya somos hechos hijos de Dios, somos redimidos, somos hijos de Dios, somos redimidos. Ok. Y pregunta número 5, para finalizar, dice, ¿qué identidad es lo primero que el diablo te va a tentar? ¿Qué identidad? La identidad de hijo. La identidad de hijo. Es lo primero que el enemigo nos va a tratar de robar siempre, donde quiera. Todo niño que nace, siempre es lo primero que nos va a intentar robar. Nuestra identidad de hijo. All right. Bueno, mis hermanos, abrimos micrófonos, dudas, comentarios, preguntas. ¿Quién dijo yo? Los hermanos que están en YouTube, Dios me los bendiga. Bendiciones. Shalom.